Tomaste vacaciones, días completos sin trabajo, sin obligaciones, sin el ritmo de siempre. Dormiste más, saliste, hiciste cosas que supuestamente recargan. Y cuando volviste, esperabas sentirte diferente, pero algo no cambió. El cansancio seguía ahí. No exactamente igual, quizás, pero seguía. Una especie de peso que no desaparece del todo, que no tiene nombre preciso, que no puedes atribuir a una sola cosa. Y lo más confuso es que por fuera tu vida no parece tan pesada. No estás en crisis, no hay una emergencia, tienes cosas buenas, y aún así hay algo que drena sin parar, y no sabes de dónde viene ni cómo detenerlo. Y si alguien te pregunta cómo estás, dices que bien, pero cansada, siempre cansada. Lo primero que la mayoría asume, y lo primero que probablemente tú misma asumiste, es que es estrés, que necesitas organizarte mejor, que tienes que aprender a desconectar, que quizás deberías meditar, hacer ejercicio, dormir más, preocuparte menos. Y puede que hayas intentado algunas de esas cosas, y puede que hayan ayudado un poco. Pero el agotamiento volvió, porque no era estrés. La explicación que nadie te dio es más profunda que eso. Empecemos por lo que el agotamiento por estrés y este otro tipo de agotamiento tienen en común, y por qué se confunden tan fácilmente. El estrés genera cansancio real, eso no está en duda. Cuando el sistema nervioso está en modo de alerta sostenida, el cuerpo consume recursos de forma acelerada y el descanso es la forma de reponerlos. Por eso las vacaciones funcionan para ese tipo de agotamiento. El sistema baja de revoluciones, el cuerpo recupera y la persona vuelve con más energía. La lógica es clara y en muchos casos es verdad. Pero hay otro tipo de agotamiento que no responde a esa lógica. Uno que no se va con descanso porque no viene del exceso de actividad. Viene de algo mucho más específico. Viene del costo acumulado de procesar el mundo de una manera que consume más energía de lo que cualquiera puede ver desde afuera. La literatura describe este patrón con un término que en los últimos años empezó a aparecer con más frecuencia en los textos clínicos: el agotamiento del silencio. No el silencio como ausencia de ruido. El silencio como el esfuerzo invisible que hacen ciertas personas para funcionar en entornos que no están diseñados para cómo procesan la información, las emociones, las interacciones sociales y las demandas del día a día. Y aquí viene la parte que la mayoría no escuchó antes. La psicóloga Cristina Maslach, cuyo trabajo sobre agotamiento profesional es uno de los más citados en el campo, describió hace décadas que el agotamiento profundo no es solo el resultado de trabajar demasiado, es el resultado de un desajuste crónico entre lo que una persona necesita para funcionar bien y lo que su entorno le ofrece. Ese desajuste puede ser de carga, sí, pero también puede ser de control, de reconocimiento, de comunidad, de valores o de la sensación básica de que el esfuerzo que haces tiene sentido para ti. Cuando ese desajuste es sostenido en el tiempo, el agotamiento que produce no se cura con vacaciones. Se cura, si es que se cura, con algo mucho más difícil de tomar, con cambios reales en cómo vives, cómo trabajas, cómo te relacionas y cuánto te permites necesitar. Pero hay una capa más en todo esto, y esta es la que más me importa que escuches hoy. Existe un grupo de mujeres para las que este agotamiento tiene una fuente adicional que casi nunca se nombra. Son mujeres que pasaron años, a veces décadas, ajustando cómo se presentan al mundo para encajar en expectativas que no coinciden con cómo realmente funcionan. Mujeres que aprendieron muy pronto que ciertas formas de ser, ciertas formas de reaccionar, ciertas formas de necesitar cosas generaban fricción, así que desarrollaron algo encima, una versión de sí mismas más manejable, más predecible, más fácil para los demás, y la mantuvieron. Durante años, en el trabajo, en las relaciones, en las reuniones sociales, en las conversaciones familiares, en casi todos los contextos donde había otras personas mirando. Lo que la neuropsicología llama masking, y que en el vocabulario de este canal llamamos la máscara invisible, es el proceso de suprimir, modificar o camuflar formas naturales de procesar y responder para adaptarse a lo que se percibe como esperado. No es un proceso consciente en su mayoría. No es una decisión que se toma por la mañana. Es algo que el sistema nervioso aprendió a hacer de forma automática, como respuesta a años de señales que indicaban que la versión sin filtro no era bienvenida. Y ese proceso tiene un costo energético real, enorme,
invisible para todos menos para quien lo lleva. Mira, querida, imagina que cada mañana, antes de salir, te pones una ropa que no te pertenece, no físicamente. Una ropa de reacciones, de respuestas, de formas de estar. Una ropa que aprendiste que encaja mejor en los espacios donde tienes que moverte. Y durante el día la llevas puesta. Gestionas el trabajo con ella. Gestionas las conversaciones con ella. Gestionas el ruido, las demandas, las interacciones sociales, con ella encima. Y cuando llegas a casa, cuando finalmente puedes quitártela, estás agotada de una forma que no puedes explicar con palabras. No hiciste nada extraordinario, pero estuviste sosteniendo algo todo el día que pesaba mucho más de lo que nadie podía ver. Eso no es debilidad, eso es lo que cuesta vivir con una máscara puesta. El investigador Devon Price, psicólogo social y autor de Unmasking Autism, describe que el agotamiento asociado al enmascaramiento crónico no es comparable al cansancio ordinario. Es un agotamiento que afecta la capacidad de regularse emocionalmente, de tomar decisiones pequeñas, de conectar con los propios deseos, de disfrutar de cosas que en teoría deberían dar placer. Es un agotamiento que llega hasta el núcleo. Y que las vacaciones no tocan porque el problema no estaba en el número de horas trabajadas, sino en el costo sostenido de no poder ser completamente una misma en casi ningún espacio. En mi consultorio he visto esto muchas veces. Mujeres que llegan describiendo un cansancio que no tiene causa lógica, que duermen bien y siguen agotadas, que toman descansos y vuelven igual, que se sienten culpables por estar cansadas porque no tienen una razón suficientemente grande para justificarlo, y que cuando empezamos a mirar más de cerca, aparece siempre lo mismo. Años de ajuste, años de gestionar cómo se presentan, cómo reaccionan, cuánto muestran, cuánto guardan. Años de sostener una versión de sí mismas que funciona para el mundo pero que no descansa nunca porque no existe un espacio donde esa versión pueda bajar la guardia. Eso que describes como cansancio sin causa tiene causa, solo que no es visible desde afuera. Hay una última capa en esto que cambia completamente cómo mirarte. Bessel van der Kolk, en el cuerpo, lleva la cuenta, describe que el sistema nervioso que vivió años de hipervigilancia, de ajuste constante, de lectura permanente del entorno para anticipar lo que se espera, no sabe descansar de la misma forma que un sistema nervioso que no cargó eso. El descanso físico ocurre, el cuerpo duerme, pero la parte del sistema que está siempre monitoreando, siempre anticipando, siempre preparada para ajustar, esa no se apaga con vacaciones. Esa se apaga, si es que se apaga, con algo mucho más difícil de conseguir. Con la sensación real y sostenida de que en este espacio, en este momento, no necesito gestionar cómo soy. Y para muchas mujeres, ese espacio simplemente no existe, o existe muy poco, o existió alguna vez y lo perdieron sin saber exactamente cuándo. Eso no es un fallo tuyo. Es el resultado de años viviendo en un mundo que no fue diseñado para cómo funciona tu mente. Ahora quiero hablarte directamente. Piensa en los últimos meses, no en los eventos grandes, en los pequeños. Hay situaciones que sientes que cuestan más de lo que deberían, reuniones que te dejan agotada aunque no pasó nada difícil en ellas, conversaciones sociales que disfrutas en el momento pero que después necesitan una recuperación que nadie más parece necesitar, momentos donde estás físicamente descansada pero emocionalmente vacía, días donde la sola idea de tener que gestionar interacciones te pesa antes de que ocurran. No te estoy preguntando eso para que concluyas algo sobre ti misma. Te lo pregunto para que empieces a observar el patrón sin el filtro de la culpa. Porque durante mucho tiempo probablemente usaste ese filtro. Te dijiste que eras vaga, que no tenías suficiente disciplina, que otras personas con vidas más complicadas funcionaban mejor que tú. Y esas comparaciones no ayudaron porque partían de una premisa equivocada, que todas las personas gastan la misma energía haciendo las mismas cosas. No es así, nunca fue así. El agotamiento que no se va con vacaciones no es un signo de que estás fallando, es una señal de que algo en cómo estás viviendo tiene un costo que no estás reconociendo todavía. Y el primer paso, el único primer paso que importa, no es cambiar todo de golpe. Es simplemente dejar de asumir que el cansancio es tu culpa. Hay una pregunta que me parece importante antes de cerrar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un espacio donde no tuviste que gestionar cómo eres? No un espacio perfecto, no vacaciones ni un retiro.
Un momento ordinario donde no sentiste la necesidad de ajustar tu reacción, de medir lo que decías, de anticipar cómo ibas a ser recibida. Existe ese espacio en tu vida. ¿Existe esa persona, ese lugar, ese momento? Si la respuesta tarda en llegar, eso también dice algo. No estabas rota. Estabas sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo sin que nadie lo viera. Recuerda, entenderte no es diagnosticarte, es darte permiso de existir como eres. Si te reconociste profundamente en esto, busca un profesional. Yo te dejo aquí, con cariño, hasta el próximo encuentro.